Buenos días con todos. Eh, Vamos a presentar en el curso de Filosofía del Derecho el tema de la semana 16 eh, sobre el análisis del caso 2 y el tema que se ha tocado es la educación en la calidad de vida. ¿Cómo influye esto la educación en la calidad de vida? Bien, quien nos saluda, Julio Monzón Anticona, alumno de la Escuela de Derecho. Bien, haciendo un poco de historia sobre la educación en el Perú, podemos decir que esto viene de la época de pre-Inca, donde pues el Amauta era el considerado el verdadero científico profesional, ¿no? Era el dueño absoluto del conocimiento. Esto según Valcárcel, 1943. Y pasamos a la época de la colonia, donde el Estado y la Iglesia española era el gran actor de la conquista y la colonización, justificándose en valores espirituales. Eh, la educación, pues ahí no, prácticamente no había, ¿no? No había educación pública. En la época de la República, según Pinilla, 1966, nos narra la historia de la educación peruana, eh, con énfasis en las instrucciones públicas, como la primera sociedad, como la primera necesidad de la sociedad y se consideró la integración de las poblaciones indígenas. Y pasamos ya al siglo XXI. Durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, hubo un crecimiento de la economía. Se creó una nueva Ley General de la Educación. Sin embargo, de acuerdo al Ministerio de Educación 2020, en la actualidad pues hay 470.000 profesores de educación básica regular que atienden a más de 2 millones de alumnos. Sin embargo, el 75% de estos se encuentran en la ciudad y el 25% en zonas rurales. La realidad peruana. Hablemos un poco de la realidad peruana y dentro de los puntos tenemos la calidad educativa. Bueno, como ya he sabido, pues la calidad educativa en el Perú no es de la mejor, ¿no? Si bien es cierto, hay colegios, universidades, instituciones privadas, pero que tienen un sesgo con las demás. Me refiero al sector público, ¿no? A la educación pública. Asimetría de la información en la educación privada. Esto se refiere a que hay información que de repente solamente es accedida por los estudiantes o las personas que tienen acceso a la educación privada, porque recordemos que gran cantidad de la población peruana vive en pueblos jóvenes, ¿no? Pobres y no tienen herramientas tecnológicas, mucho menos internet. Entonces se crea eso una gran desigualdad. Brechas entre la calidad y la cantidad. Bueno, ya hemos hablado de eso. Pues las brechas vendrían a ser, bueno, las cantidad de universidades que hay ahora, universidades, colegios, y la calidad pues no mejora, ¿no? Igualmente el mercado educativo peruano. Bueno, aquí hablamos de una regulación y una expansión de la oferta y la demanda. Mientras más oferta hay, más demanda hay, ¿no? Ya vemos que es un negocio la educación. Los resultados PISA y la evaluación censal. Bueno, estos son parámetros que se miden, ¿no? De la educación y en eso la educación peruana está mal, ¿no? El problema de calidad en escuelas y universidades. Bueno, como ya he sabido cuál es el problema de la educación, sabemos que hay universidades, por ejemplo, que no cumplen los parámetros internacionales, ¿no? Básicos de la enseñanza y una enseñanza de calidad. Ahora hablamos de las estrategias educativas. Bueno, el Estado ha hecho mucho, habla mucho, pero en realidad no aplica, no lo lleva a la práctica, ¿no? La infraestructura es deficiente. Tenemos problemas en el texto y cobros en calidad de docente. En la calidad de docente también es otro gran problema que hasta ahora se tiene, ¿no? Docentes en el Perú. ¿Qué podemos hablar de los docentes en Perú? Bueno, que hay un incremento de docentes, diferencias en el ámbito rural y urbano y en el tema estatal y privado también, ¿no? Contrataciones y distribución por sexo. Por lo general, por ejemplo, en el sector, en los alumnos de colegios básicos, como el jardín, la primaria, son mayormente damas, ¿no? Y aquí tenemos algunos indicadores alarmantes de la educación, el abandono escolar, la desigualdad de género, el analfabetismo, alto costo de educación, brechas rurales. Aquí, bueno, se hace un pequeño enfoque integral jurídico-económico, ¿no?
eh, donde dice que se enfrenta a serios desafíos. La adecuación estructural de baja calidad, brechas urbanas, rurales, ineficiente inversión pública, una débil institucionalidad. En fin, pero dándole un enfoque según Pareto, Nozick y Rawls, podemos decir que bajo ese enfoque hay ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, según Pareto, habla de un presupuesto mal ejecutado, ¿no? Por regiones, de recursos insuficientes en zonas rurales, ¿no? Hay una sobreoferta en las zonas rurales, duplicidad de las funciones, hay exceso de capacidad de gestión tanto, por ejemplo, del sector público como del sector privado, una inversión pública no orientada a resultados medibles, o sea, aplican aplican programas, pero que no tienen indicadores, no tienen cómo medir si mejora o no mejora. Medidas jurídicas y económicas. De acuerdo a esto, pues, se puede hacer una resignación óptima, ¿no? Del gasto, ¿no? Simplificación normativa. Reducir la normatividad educativa en una sola, sea clara y concisa. Evaluaciones permanentes del desempeño escolar y del gasto público. Bueno, aquí sí tendría que ver otro tema como la Contraloría, ¿no? O una fiscalización más efectiva. Fortalecimiento de la autonomía escolar en rendición de cuentas. Según el aporte de Nosquiano, podríamos decir que la libertad, perdón, la libertad de elección existe, pero es desigual. Solo la mitad de familias puede elegir una escuela. Y eso se debe, pues, a las brechas que hay, ¿no? En el sector económico. Los estudiantes pobres no pueden ejercer esa libertad por barreras estructurales, la pobreza, la distancia, la ineficiencia de infraestructura. El Estado peruano falla en garantizar derechos básicos. Es conocido porque hay colegios, por ejemplo, en zonas muy rurales, por los jóvenes, que no tienen los servicios básicos, ¿no? Es algo elemental. Las medidas jurídico-económicas tenemos becas, vouchers regulados, movilidad escolar, residencias estudiantiles, transparencia de información educativa, regulación estricta y escuelas, control anticorrupción que impide los recursos destinados. Desde el punto de vista raxiano, justicia y equidad. Se podría aplicar a la realidad peruana en algunos casos, por ejemplo, la mayor inequidad educativa ocurre entre la zona urbana y rural. Los niños de familias pobres tienen menos acceso a la tecnología, docentes capacitados y acompañamiento pedagógico. La inversión pública no prioriza suficientemente los grupos vulnerables. Las medidas jurídico-económicas, aumentar el presupuesto educativo priorizando zonas rurales, amazónicas y culturales, ¿no? Programas de inversión, tutorías, alimentación y escolaridad. Eh, y acá tenemos un enfoque integral jurídico, ¿no? Formación del docente, territorial y meritocracia. Es decir, impensable la meritocracia. Una política de largo plazo que no cambie en cada gobierno, o sea, que sean política de Estado, que ningún gobierno que entre pueda cambiarlo. ¿Cómo influye la educación en la calidad de vida? Bueno, la educación en la calidad de vida básicamente influye en la reducción de la pobreza, ¿no? Promueve la ciudadanía activa, valores democráticos, cohesión social, disminuye la violencia, discriminación y exclusión, potencia la innovación productiva y la competitividad nacional, genera mejores condiciones de salud, bienestar y participación. Sin embargo, el Perú, como reflexión final, se podría decir que, sin embargo, el Perú muestra deficiencias históricas que impiden que la educación cumpla este rol transformador. Desigual territorial, una desigualdad territorial, abandono escolar, débil formación docente, infraestructura insuficiente y ausencia de políticas sostenibles. Y por último, tenemos las referencias bibliográficas donde hemos, todos los temas que hemos analizado. Muchas gracias.